Dice José Luis Sastre que la vida siempre deja rastro y el de su protagonista está en los libros que le han acompañado en la suya. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Hoy estamos con Sastre, a quien oímos cada mañana en la cadena SER junto con Àngels Barceló y a quien ahora podemos leer en Las frases robadas, un auténtico homenaje a la literatura a partir del diálogo de una mujer con su padre que va a morir. Bienvenidos y bienvenidas a este lugar en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotros. Hola Berna, ¿qué tal? Conseguido. ¿Qué tal? Es que hay que dar la vuelta, está todo esto en obras. Está dificilísimo, Sí, ¿no? sí, sí. Los atascos, las obras. Sí, bueno, he venido andando, decirte, por eso he venido ¿de la así. radio? Sí, ¿La Gran Vía? sí, corriendo Qué un poco, pero bueno. Hemos estado juntos en la tertulia y Sí, aquí estamos ya ves, juntos. pasa que me fastidia mucho ser impuntual. No. Por eso te aviso 3 veces, creo que te he llamado 3 veces de Sí. oye, que llego tarde. Pero Y los esto. dos somos periodistas, los dos sabemos Sí, en qué andamos ¿cómo va metidos. Oye, y me has traído aquí al jardín. Sí, lo que pasa es que yo pensaba que estaría en mejores condiciones, pero esto está en obras desde no sé desde cuándo, pero se está alargando un montón. Sí, he preguntado a un guardajurado y dice que, claro, está cerrado por las obras y que va a desaparecer, pero bueno. ¿El vamos a ver. jardín? Sí, Pues pero... es lo mejor que tiene la estación. La verdad que sí. Claro, es lo primero que hemos visto todos los que veníamos a Madrid. Sí. Claro. Bueno, ¿nos ponemos? Claro. ¿Dónde quieres que me siente? Pues ahí. ¿Allí? Vale. 2146 destino Granada. Hola, José Luis. Hola Berna, ¿qué tal? Bueno, encantada, me has traído aquí a la estación de Atocha, que sepan nuestros oyentes que estamos en el jardín tropical este tan extraño, Sí. con pájaros, en su día tenía tortugas, que es como un lugar de reposo de los viajeros que llegan y que van y vienen. ¿Por qué nos has traído aquí? Es una cosa exótica, ¿no? Esta que tenía la estación de Atocha. Pues mira, te he traído porque a mí, a pesar de que los use y varias veces a lo largo de las semanas, me siguen fascinando los trenes. He perdido trenes, he cogido millones de trenes. Creo que hay una vida que se puede explicar a partir de los trenes, sin ser yo demasiado machadiano, pero tengo esta cosa, este vínculo con el tren. Y luego este jardín porque lo recuerdo de niño, haber venido aquí con mis padres, y esta es la carta de presentación que tenía Madrid para los viajeros que veníamos de fuera. El primer contacto que tiene mucha gente, ahora ya quizá menos, ¿no? Porque como está todo con obras y todo es tan complejo y no sé, pero yo sí que tengo este primer recuerdo de Madrid. Llegabas a esta estación y te deslumbraba porque en vez de haber andenes y trenes que estaban más retirados, había aquí como un jardín tropical. Sí, además tú vienes cada semana para hacer Sí. el programa aquí en Madrid y vuelves a tu casa en Valencia. Yo siempre digo que vivo en Valencia y trabajo en Madrid. En realidad es una manera de autoengañarme porque paso la mayor parte del año, con diferencia la paso aquí en Madrid. Sí. Pero mi casa está en Valencia. Y una buena cantidad de horas en las estaciones y los trenes. Sí. Y tu protagonista es maquinista de tren. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esa profesión? Precisamente por eso. Primero porque me permitía el juego de hacerlo trabajar de noche en los trenes nocturnos y luego porque era mi primera novela y necesitaba algunos lugares que a mí me dieran seguridad. Hay una radio, está el mar, están los libros y están los trenes. Y con esos 4 elementos yo tenía cierto componente que me hacía estar en casa mientras me arriesgaba a una aventura que para mí era nueva, que era intentar escribir una novela. Me puse esas balizas para tener sitios donde aterrizar y sentirme seguro. Y los trenes lo son. Yo, cuando me cuesta dormirme y ahora en este horario del infierno, que me pasa muy a menudo, siempre quiero pensar que estoy en un tren. ¿Y así te duermes mejor? Generalmente sí, pero ya con este horario ya no sé lo que es dormir. Voy a y lo probar que no es ese dormir. truquito, te lo juro. Sí, es muy agradable. Bueno, estás hablando efectivamente de tu primera novela. Has elegido abordar la relación de una hija adulta, Sí, con unos su 40 padre, años, exacto, cuarentona, con su padre que va a morir. Tienes valor, ¿eh? Tienes valor elegir este tema. ¿Por qué un tema tan duro? Pues mira, yo lo enfoco al revés. A mí me parecía, quería probarme escribiendo una novela, pero me parecía que era poco honesto empezar con algo que fuera
como muy ambicioso. Yo tenía muy clara la estructura. Yo quería que fuera una estructura muy lineal, muy sencillita, sin demasiado flashback. De hecho, no los hay y podría haber caído en muchas de esas cosas, sin mucho artificio, porque mi oficio es el de escribir y, sin embargo, no me siento un escritor. Así que, para no sentirme un impostor del todo, pensé en esto de escribir un libro, si no es lo tuyo, ¿no? Pensé que por lo menos era honesto hablar de un tema del que yo sí supiera cuáles son los elementos. Un tema del que no me tuviera que explicar nadie cómo se siente alguien como padre o como hijo. Para mí es verdad que los puse en una situación crítica, que es la despedida del padre y su hija. Pero para mí el tema verdadero de la novela es el vínculo entre un padre y una hija. Y de eso sí puedo hablar. Mi madre le reñía cuando sacaba el humor negro con otros muertos, y le reñía también por garabatear las lecturas, porque condicionaba su mirada si ella se interesaba por uno de los libros que él hubiera acabado. Consciente de que tenía razón, mi padre compraba uno nuevo, limpio y libre de notas, por lo que hay en mi casa 2 ejemplares, de El extranjero y del Guardián entre el centeno, y de las grandes novelas del siglo pasado, una versión impoluta y otra comentada. Antes pagaba 2 veces que renunciaba al lápiz, porque sentía que había frases a las que ofendería si no las subrayaba y les hacía saber que serían suyas. Ese era el trato. Si les ponía la punta encima, se las adueñaba. ¿Es una novela autobiográfica? No. Pero hubiera sido distinta la novela si yo hubiera vivido otras cosas, si mi madre no hubiera muerto a mis 24 años, si yo no hubiera leído lo que he leído, claro, por supuesto. Entonces, no es autobiográfica y, sin embargo, tiene muchas cosas de mí ahí. Dijo Ángels en la presentación que, claro, empezó a leer y ella se dio cuenta de que yo estaba en esa novela. Yo no soy consciente de que he desperdigado tanto de mí en esa novela, pero como el tema es el padre que le habla a la hija, yo de eso sí me sentía autorizado para hablar. Y luego, como reto, si quieres, como a la hora de escribir o como autor que está empezando, mi objetivo era ponérmelo un poco difícil. ¿Sería capaz, me hice la pregunta, serías capaz de intentar dar un poco de luz, de generar una historia mínimamente luminosa a partir de un momento tan difícil? Y de ese reto surge esta novela. Qué maravilla, me gusta lo que has dicho, como mi oficio es escribir, porque yo que soy periodista y escritora también, y tengo muy claro que soy periodista ya todo el mundo lo sabe, del País y tú de la SER, pero me encanta que hayas dicho mi oficio es escribir, aunque lo tuyo sea radiofónico. Es que mi oficio es escribir. Porque efectivamente os pasáis la madrugada escribiendo lo que vais a contar. Y yo creo que el gran género periodístico, por excelencia y con mucha diferencia, es la crónica. Más que el reportaje, más que la entrevista, para mí el género, lo difícil, lo que, o por lo menos donde más disfruto es en la crónica. Y la crónica, incluso la hablada, sobre todo también la hablada, requiere de la escritura. Es decir, claro, yo escribo, improviso muchas veces, pero hasta en la forma de improvisar hay una lectura detrás, y un oficio de escribir. Entonces, el periodismo hablado tiene una vinculación muy íntima con la escritura. Claro, lo pienso así. Eso me encanta, ya me has ganado. Bueno, ya me habías ganado. ¿Te das cuenta de la cantidad de libros y películas que hay en este momento? No sé si ha sido coincidencia, pero la película de Almodóvar, la de Los destellos de Pilar Palomero, el libro de Paloma Díaz Mas, también sobre la muerte de su hermano, tu libro. Pedro yo de Simón repente, también. exacto, de repente me he encontrado viendo películas y leyendo libros sobre la muerte. ¿Es una casualidad? Yo, por mi parte, casualidad total. Claro, pero ¿por qué crees que de repente hay este foco en la muerte, en la ayuda a morir, en el duelo? No lo sé. Yo te voy a decir por qué creo que esta no sea una novela que hable de, aunque aparezca el asunto de la muerte, que ese no sea el tema central, aunque pueda parecer contradictorio porque efectivamente planea desde la primera página, ¿no? El padre, la hija advierte de que su padre está en sus días finales. Para mí, cuando te decía que yo quería escribir sobre la luz de vivir, sobre la alegría de vivir, es que lo de la muerte digna va asociado a una manera muy concreta de entender la vida. A mí me interesaba hablar de la muerte de una manera digna de morir porque creo que va asociada a una filosofía concreta de vivir y exprimir los días de la vida. Entonces, para mí,
no sé, no he visto la peli de Almodóvar y no he leído esos otros libros, los tengo pendientes aún. Y no sé cómo abordarán el asunto, pero a mí lo que me interesaba era eso, es decir, contar la alegría de vivir. A partir de, y casi te diré que no, sí, que es circunstancial, no anecdótico, pero sí que es un elemento más de la tramoya, del escenario en el que yo los ubico. Pero para mí el tema es, pero ¿cómo no va a reivindicar una muerte digna y lúcida si hemos aprendido con él cuál era su manera de entender la vida? Entonces no sé si es, en mi caso no es tanto reivindicar, que supongo que también, pero si lo es, está en un segundo plano, una muerte digna, sino que es que esto se agota, que pasamos los días ahora en un mundo lleno de odios cada vez más, y reivindicar esa ironía y ese disfrute es lo que de verdad me interesaba. Mi padre morirá este mes, quizá el que viene. Él lo sabe y yo también. Lo sabe de antes de que se lo dijeran los médicos porque conserva una lucidez cruda que no engaña y no envejece, que cuida como si fuera su último patrimonio. Dice que se alegra de que no se le alargue más la enfermedad y yo le digo que cómo va a alegrarse de morirse, pero entonces me contesta que es peor la decadencia que la muerte. Lo dice serio, que es cuando mejor sonríe. El protagonista, el hombre que va a morir, el maquinista, tiene una curiosa forma de leer, que es que subraya todos los libros, toma notas en los márgenes. Yo lo hago así, te confieso. Yo también. Hasta tal punto que cuando su mujer protestaba, porque aquí ya había fallecido, cuando su mujer protesta, oye, que yo también me lo quiero leer, le compraba otro nuevo para él poder seguir subrayando. Eso te quería preguntar, ¿ese eres tú como lector? ¿Cómo lees? Absolutamente. Yo leo siempre con un lápiz. Soy incapaz de leer lo que sea el periódico. El periódico puedo leerlo con un boli porque no me importa subrayarlo con un boli. Pero no sé leer sin un lápiz. En las primeras páginas anoto aquella página que me parece que tiene una cosa que me ha impactado o, que esto también me pasa, que pueda aprovechar en alguna crónica. Subrayo aquella, me parece que es una ofensa, una frase buena que yo no pueda, o sea, que yo la pase por alto y no la subraye. Y en las páginas últimas escribo siempre las palabras que me han llamado la atención porque no las conocía o porque conociéndolas me ha parecido que tienen un uso en esa página muy interesante. Entonces mis libros siempre tienen esas marcas. Cuando en casa alguien quiere leer ese libro, tengo que comprar otro para no condicionar su mirada. Eso sí me pasa. ¿Cómo te hiciste lector? ¿Por dónde empezaste? ¿Quién te enseñó? Lector de literatura, claro. Es que, fíjate, no tengo recuerdos de haber pasado las tardes de adolescencia, muchas, en casa sin hacer nada, con la casa, con algunos libros, no tantos como tengo yo, pero en mi casa sí había libros. Y sin embargo, y ahora, lamentarme un poco de no haber aprovechado esas tardes de ocio en la lectura. No te puedo decir que fuera un lector en la adolescencia que devorase libros. Devoraba periódicos. O sea, yo con 14 años iba los domingos, compraba El País y La Vanguardia y los leía en casa. He leído muchas crónicas, o sea, yo sí tengo memoria de poderte decir ahora crónicas que firmaba desde Enrique González desde Roma, Pablo Ordaz desde sus primeras corresponsalías, o sea, sí que tengo mucha memoria de lector de periódico. Lector de literatura, yo creo que el golpe me dio en la facultad, no precisamente porque me lo propusieran los profesores, sino porque yo creo que aprendí periodismo, aprendí a escribir mejor cuando leí a Rulfo y a Cortázar. Me pasa una cosa que a veces cuento, que cuando ahora he tenido que ser yo el que diera clases en másters y demás, y me pasaban la bibliografía que propone la universidad, había una serie de manuales que yo quitaba. Y yo les decía, no, pero para hacer radio, sí, por supuesto, para hacer radio, leed Cortázar, leed Leila Guerriero, leed Josefina Carabias, aprended de ahí. Y creo que esa sed de querer escribir mejor, cuyo gusanillo me entró pues escuchando la radio y leyendo, ya te digo, los periódicos los domingos, fue la que me fue empujando a encontrar un tipo de literatura que me abriera otros mundos distintos, ¿no? Eso sí, no he sido un lector de juventud, por eso tampoco le presiono mucho a mis hijos. Creo que ya encontrarán el momento. Y el autor que sí me dio el golpe de Dios mío, ¿esto qué es?, fue Albert Camus. Podía adivinarlo tras leer tu libro y oírte tantas veces en la SER. Sí. Juraría que empezaste a leer
por el boom, o sea, por Cortázar, por García Márquez. Bueno, has citado Rulfo, que es muy anterior, sí, y es el padre, digamos, de la nueva literatura. ¿Por dónde empezaste? O sea, ¿fuiste por corrientes, digamos, ahora todo lo del boom, no, ahora los franceses, no, ahora lo que caía en mi mano, lo que caía en tu mano? Sí, y que sí viera que me podía aportar algo. Yo tuve un momento de conflicto que por suerte me duró poco con la literatura de ficción, porque pensaba que el tiempo se aprovechaba de verdad cuando entrabas en ensayos que hablaran de ideas reales o en libros de historia sobre cosas, hechos verdaderos, ¿no? Que hubieran ocurrido en la realidad o que estuviera inspirado en la realidad. Me parecía que la ficción era como, bueno, es entrar en la cabeza de alguien, pero ¿por qué tiene que tener valor? Claro, y luego empecé a leer novelas que me deslumbraban y que eran ficción y que eran a través de la ficción mecanismos para contar hechos reales, ¿no? O emociones que de otra manera sería muy difícil encontrarlas. Entonces no sé decirte si empecé con alguien en concreto. Creo que como llegué tarde hubo un momento en que fui voraz. Y fíjate que soy lector muy lento. A mí me duran mucho los libros, porque yo soy de los que lee una página y si cree que está muy bien escrita, la vuelve a leer y la vuelvo a leer. Y hay libros en los que tardo mucho en leerlos porque los estoy disfrutando mucho. Yo acabo un cuento de Cortázar de 3 páginas y necesito volver a empezar porque digo, ¿pero cómo lo ha hecho? ¿En qué momento me ha atrapado y yo no he sido consciente? Luego, pues sí, descubrí a García Márquez y demás. Y luego me di cuenta de que había muchos hombres en mi bibliografía. Y claro que me faltaban mujeres. Y entonces cuando entré en Virginia Woolf, porque nadie me enseñó, nadie me marcó una biografía. Entonces fui buscando de aquí y de allá. Sí tuve un momento de amor con la literatura latinoamericana. Sigo pensando que escriben, que son creadores de imágenes y de exotismos que nosotros no podremos nunca. La literatura argentina, la literatura colombiana, tiene un exotismo que me abruma, que me enamora, que quisiera estar ahí, que me arroparan y que no me despertaran de ese mundo. Y luego mucha literatura española y mucha literatura francesa, a partir de Camus, pero he leído también Voltaire, que me parece que es un autor desconocido para el gran público, pero si todo el mundo conoce a Voltaire, ya, pero ¿qué hemos leído de Voltaire, no? Yo el Cándido lo leo de vez en cuando. Y hay el Tratado sobre la tolerancia de Voltaire, me parece una obra maestra cada vez más actual. Y una de las cosas que me pasa con Camus, cuando leo sus crónicas, me asusta la clarividencia que tenían. Es decir, cómo podían proyectar tanto aquellos textos sobre un mundo que es de ahora. La vigencia que tienen esos textos, sí. ¿no? La vigencia, incluso la capacidad de anticipación, de decirnos lo que iba a pasar en nuestros mundos. Eso me abruma. Eso lo saben hacer los grandes, ¿no? Sí. El radar ese que capta lo que viene, ¿no? ¿Cómo es tu biblioteca? ¿En Valencia o en Madrid? ¿Vacías a la vez que llenas? ¿Tiras libros, los regalas, los acumulas? Regalo libros, acumulo muchos. Es verdad que es como muy ecléctica. Intento ordenarla, pero ese orden me dura muy, muy poco. A veces sí que están agrupados por los de Camino un lado, los de fútbol, que la literatura de fútbol me encanta. Y también los tengo en una parte. Mi biblioteca te diría que es muy, muy desordenada. Sí. Pero sabes encontrar las cosas. Sí, eso sí. Dentro de ese desorden yo tengo un orden. Y además la capacidad de decirle a mis hijos o a mi mujer, en el tercer estante a la izquierda tal está el libro de... Sí, eso sí lo tengo. Sí, sí. Dentro de ese desorden hay un orden. Y luego en las mesas, en los sofás, hay pilas de libros. Ahora, por ejemplo, para escribir este libro, releí mucho. Pero fui a las frases que yo tenía subrayadas. No tuve que volver a empezar ningún libro. Sabía directamente dónde tenía que ir. ¿Y qué releías? Pues mira, releía mucho Rulfo, Cortázar, Leila. He releído mucho Camus, efectivamente. Y un poquito de Borges. Sí. Monterroso, sí. Sí, ahí están todos, sí. ¿no? Porque recuerdo eso, que el maquinista y su hija hablan de literatura. Sí. Es un maquinista culto que lo ha leído todo y la verdad que haces un repaso de la literatura que nos va a llevar ahora a tus 5 recomendaciones también. Antes de escucharlas, ya sabéis que esto es ¿qué estás leyendo? Y siempre le pedimos a alguien, en este caso va a ser una compañera, que nos hable de los libros relacionados con nuestro autor invitado. Y hoy nos va a hablar de los libros del duelo y de la muerte. Vamos a escucharla. Hola, soy Andrea Aguilar, redactora del suplemento de libros Babelia del País,
y voy a hablar de algunos títulos de la llamada literatura del duelo. El duelo y la pérdida son grandes temas. Han inspirado canciones, películas, inmensos poemas y muy buenos libros. En los últimos años se habla de la literatura del duelo, una etiqueta más en la que caben muchos títulos. Entre mis favoritos está Tiempo de vida de Marcos Giral Torrente, por el que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa. Un libro en el que habla de su padre, el pintor Juan Giralt, y describe toda una época. También Mauro Libertela, el escritor argentino, escribió sobre su genial progenitor, Héctor Libertela, en Mi libro enterrado. Y recientemente Aurea García Junco, la mexicana, ha escrito Dios fulmine a la que escriba sobre mí, sobre la biblioteca de su padre y la difícil relación que mantuvo con él. Uno de los textos recientes escritos sobre el duelo y el paso de los años tras la pérdida es el que ha incluido Milena Busquets en Ensayo General, al cumplirse 10 años de la muerte de su madre, Esther Tusquets. También Philip Roth escribió sobre su padre en Patrimonio, un libro muy notable. La escritora colombiana Piedad Bonet tomó la perspectiva de la madre, una madre doliente, en Lo que no tiene nombre, un libro dedicado al suicidio de su hijo. Y Sergio del Molino escribió La hora violeta, sobre la enfermedad y la pérdida de su hija. Quizá uno de los títulos más importantes en esta categoría de literatura del duelo es El año del pensamiento mágico de la estadounidense Joan Didion, un libro al que siguió Noches azules, sobre la despedida de su hija. Y en línea con la descripción que hizo Joan Didion de la pérdida de un ser querido, va el libro de Carmen López Mercader, Duelo sin brújula, el último título de la editorial Reino de Redonda que López Mercader arrancó con su pareja Javier Marías, a quien dedica este libro. Bueno, y ahora sí, tus 5 recomendaciones, que son puro sastre. Ya lo adelanto y nos las va a ir explicando, y ya he ido hablando un poco de... Hay Cortázar, hay Camus, hay Juan Rulfo, hay cultura italiana, que esa es otra de tus facetas que conocemos bien. Vamos por partes. Vamos a empezar con el libro de Cristina Peri Rossi, Julio Cortázar y Cris. Cuéntanos, ¿por qué quieres hablar de este libro? Mira, cuando fui a la presentación, yo estoy empezando en un mundo que tú conoces bien, Berna, porque vas a muchas presentaciones, conoces el mundo del libro. Para mí era una novedad. Ir a presentaciones sin notar ese vínculo. La radio te da mucho vínculo muy bonito con los oyentes, tú lo sabes, ¿no? Hay gente que viene y te dice, me levanto contigo, me acuesto contigo, me acompañas. He descubierto que siendo muy parecido y a la vez distinto, el libro también te da este vínculo de gente que... A mí viene gente que me agradece mucho que haya escrito una historia en la que... ¿Cómo ves una historia que sea tan mía y a la vez sea tan de otras personas, ¿no? Claro, gente con universal. La que no conozco. Eso es, sí, ¿no? Y en Valladolid, en la librería Oletum, su librera estrella, cuando acabé la presentación, se me acercó y me dijo, por lo que te conozco, de lo que te he leído, creo que este libro te va a gustar. Caramba, me chifló. Bueno, además, permíteme, los libreros, las libreras son los mejores prescriptores, porque de un libro saben deducir qué otro libro te puede gustar. Es un librito pequeño. Yo de Peri Rossi había leído algún poema, pero no había leído ningún libro. Y ella cuenta los últimos días, es una crónica muy personal, en la que cuenta la amistad que compartió con Julio Cortázar. Las tardes que compartieron en Barcelona, el tiempo que compartieron en París... Cómo se hacen amigos, cómo Cortázar se cartea con ella, cómo le recibe en Barcelona, la enfermedad de Cortázar, por qué Cristina Peri Rossi decide no asistir al entierro de Cortázar en París. La historia de una amistad, en este caso basada en hechos reales, pero más que eso, a mí me fascina en un libro tan pequeñito el mundo que es capaz de construir Peri Rossi. Cómo, para mí, uno de los grandes temas en general, y una de las cosas que más quisiera cuidar en la vida es la amistad. El relato que hace de la amistad con un personaje nada más que Cortázar, y claro, cómo se iban disparando el uno a la otra al uno, frases que eran como lingotes de oro. Me fascinó ese libro porque lo empecé pensando, bueno, a ver, con curiosidad y tal,
y ya ha venido para quedarse en mi cabeza. Bueno, lo buscaré rápidamente. Yo no lo tengo. No, Julio he leído su Cortázar poesía. y Cris, Sí. He y leído es una maravilla, de verdad. la poesía de Peri Rossi, pero Sí. no he leído este libro. Nos paramos también en El llano en llamas, de Juan Rulfo, fundamental en cualquier biblioteca. Cuéntanos. Bueno, por no poner Pedro Páramo, el llano... Que podrías haberlo sí, puesto perfectamente. Totalmente. Rulfo escribió 2 libros sobre todo, Pedro Páramo y El llano en llamas, que es una colección de cuentos. Y a mí, de hecho, me iba en la cabeza escribir, cuando no sabía si podría escribir una novela, me iba en la cabeza escribir un libro de pequeños relatos. Me fascina mucho esta literatura. Creo que, mira, vi un documental de Ennio Morricone, que recomiendo, está en Amazon, y Morricone, que estuvo en todas las salsas, llega un momento de su carrera que dice: el secreto para que la gente recuerde tus melodías es ponerle muy pocas notas. Y Rulfo es un maestro de la economía del lenguaje. Usa las palabras justas. A mí eso me provoca mucha fascinación. Si las palabras y las herramientas son las mismas para todos, ¿por qué hay gente que escribe tan rematadamente bien, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué matemática? ¿Qué secreto hay? Y Rulfo es uno de esos personajes que su manera de escribir tan seca y a la vez que es capaz de decir, de evocar tanto. O sea, Rulfo para mí sigue siendo un misterio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué si él y yo teníamos las mismas palabras, o él y cualquiera, Claro. ¿por qué solo él en ese estilo? Y en él es en la persona en la que más lo pienso cuando lo leo. Sigue siendo un misterio para tantos de por qué escribió solo esas 2 Eso obras, es. ¿no? Que Bueno, él yo creo que solía decir que no tenía más sitio en su estantería, y también solía decir: porque me contaba los cuentos mi tío y se murió y ya no me quedé sin cuentos. Todo mentira. También cuando has escrito esas 2 cosas, por miedo yo creo a Sí, hacer ¿para qué cualquier vas a escribir ¿para más? qué algo más, ¿no? Sí. Bueno, saltamos a Europa porque ahora sí nos vas a hablar de Albert Camus. Has elegido Bodas y el verano. Podría haber elegido cualquier cosa. Pero este verano pasado que fui a grabar una conversación muy bonita con Manuel Vicent, yo le preguntaba qué fascinación tenía, por qué el mar. O sea, yo fui en busca de Manuel Vicent para que me diera respuestas a preguntas que me persiguen y en las que sigo sin encontrar respuestas. Una es por qué me fascina el mar. Y luego, cómo se describe, cómo lo hace él para describir el gozo de vivir, ¿no? Yo creo que Manuel Vicent es la persona que mejor cuenta el verano y que mejor cuenta el Mediterráneo. Y le pregunté justo algunas de las preguntas parecidas a las que tú me haces ahora, ¿no? De qué le provocó el shock, qué autores son aquellos que le hicieron el cambio. Y para mi sorpresa, él también citó Camus, pero citó de sus primeras lecturas Bodas y el verano. Bodas y el verano son, sobre todo Bodas, los primeros textos que publicó o que escribió Albert Camus, y el verano ya lo publica en su madurez literaria. Y los agrupa en este mismo libro. Y Bodas es efectivamente un canto a la belleza de la vida y a las pequeñas cosas. Y es capaz de, mira, aquí que estamos envueltos de plantas, de esta hoja que estoy tocando con la mano, Camus sería capaz de escribir el aire que le da, de aquí sacar de lo que el común vemos una hoja, serían capaces de contar sus matices, de imaginar cómo era antes, cómo fue creciendo y cómo de esa sencillez de las pequeñas cosas son capaces de contarnos grandes relatos. Eso lo tiene Bodas. A mi juicio, es como demasiado barroco. Se ve que es el primer Camus porque está demasiado... Yo creo que luego él hubiera querido quitarle palabras, claro. le sobraba, pulirlo, le sobraba mucha cosa. Pero se ve esa vocación de cantarle a la vida a partir de la sencillez. Bueno, y ahora saltamos a otra de tus despensas clarísimas siempre, es que es lo italiano. Siempre nos traes música italiana en la radio, siempre hablas de tu pasión italiana. Hablemos de Nada es verdad, de Verónica Raimo. Primero lo hice por poner un poco de literatura más actual y que no me dijeras que soy un señor que sale con los anteojos y el reloj de mano del siglo XIX. Menos mal que metiste a Cristina Peri Rossi, si no te habría dicho por eso. Demasiados hombres. Y a Raimo también la meto porque a mí me fascinan los libros del asteroide. Yo he publicado en Plaza de Janés, estoy súper orgulloso, encantadísimo del trato que me han dado, pero... A mí los libros, como lector, adoro los libros de Periférica, de libros del acantilado, también de Penguin, pero y de libros del asteroide, porque creo que cuidan mucho la literatura que nos hacen llegar a los lectores. Y ocurre con Verónica Raimo, que escribe a partir de una biografía de su propia circunstancia, también de la relación con la muerte, pero es muy irónica, muy italiana,
Me interesa porque son crónicas cotidianas que me acercan a la realidad del día a día en Italia. He reído, he visto los vericuetos de una familia y... bueno, aquella teoría, ¿no?, que decía que dentro de una casa y a través de una novela contando la cotidianidad de una familia, tú podías contar la realidad de un país. Eso me pasó un poco con Verónica Raimo. Uh-huh. Y por último, quieres hablar de Nueva Enciclopedia del también italiano Alberto Savinio. Alberto Savinio era un pintor y escritor surrealista, hermano de Chirico, el también pintor surrealista, y lo descubrí por casualidad un libro que yo creo que lo encontré perdido en la radio, que se llamaba, es muy delgadito, Maupassant y el otro. Cuenta la historia de Maupassant y su desdoble de personalidad, pero lo contaba de una manera que dije, quiero leer todo de este autor. Y fui a comprarme Contad hombres vuestra historia, Nueva Enciclopedia. Alberto Savinio me parece una de las personas más ilustradas y listas del siglo pasado. Yo cada vez estoy más a gusto leyendo a los autores surrealistas. Creo que cada vez entiendo más el mundo a través del relato del surrealismo. Creo que era un hombre capaz de bajar las grandes teorías. De hecho, lo cito, hay alguna imagen, la del hombre tonel, que aparece en las frases robadas porque me fascinó descubrirlo. Creo que es un gran desconocido y de verdad que Savinio me aporta y a la vez me hace pasármelo bien. Oye, surrealismo es, ahora que has mencionado la palabra, estar en esta estación con estos pájaros que están aquí volando, con estas plantas, con la policía que vemos merodeando alrededor, que yo creo que han estado a punto de desmantelarnos el chiringuito. Sí. Los oyentes no nos ven, pero se lo podemos narrar, que hemos sobrevivido a una patrulla policial que nos miraba con bastante sospecha. Y las obras más los atrasos, etcétera. La vida, el contraste. La vida, exacto. Me encanta que me hayas traído aquí. Qué bien. Bueno, pues nos quedamos con todas tus recomendaciones. Vamos a escuchar, José Luis, las que nos hace esta semana Babelia. Hola, soy Jordi Amat y soy coordinador de Babelia. Este 2025 se cumple medio siglo de la muerte de Francisco Franco. En un país que es capaz de convertir las campanadas de fin de año en una batalla cultural, la conmemoración de la ascensión al infierno del dictador llevará inevitablemente polémica. Pero lo mejor sería que aportase conocimiento. Un primer libro valioso es la adaptación en cómic de la biografía de Paul Preston. Es obra de José Pablo García y es excelente. Por dos motivos. Por la meticulosidad de este historietista. Al convertir novelas o libros de no ficción en tebeos, José Pablo García ofrece espléndidas radiografías de época. Se ven en los trajes y en las tipografías, en edificios, mobiliario o en los aviones. José Pablo García no es un documentalista, pero lo parece. El libro también es excelente por la cantidad de recursos que pone en juego para ofrecer lecturas distintas sobre el personaje. La sombra ausente del padre del dictador el día de la boda de Franco, por ejemplo, o la secuencia cronológica que precede al golpe de Estado del 36, son virguerías que ayudan a descifrar, además de una época, la psicología del general golpista. Bueno, vamos a despedirnos, ya sé que tienes que coger el tren. Eso es. Y si no se retrasa mucho, te toca enseguida. En tu novela hablas mucho de Whitman, hablas mucho de poesía, pero has elegido otro poeta, cuéntanos. Mira, he elegido Vicent Andrés Estellés y he elegido el poema Assumiràs la veu d'un poble, porque Estellés, que es un poeta, era un poeta valenciano de Burjassot, era un poeta muy de pueblo, con todo lo bueno que tiene eso. Yo me considero una persona muy de pueblo y era capaz de, a partir de pequeñas cosas muy cotidianas, darle un sentido de la trascendencia. Y este poema en valenciano de lo que habla es de eso, del orgullo de ser de pueblo y de cómo nuestra identidad, más que en grandes patrias, se puede explicar también a partir de nuestros barrios y nuestros pueblos. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera. I tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit, mentre dormen les teues gens, i tu sols estaràs despert. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Pot ser et maten o pot ser se'n riguen, pot ser et delaten, tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble, i tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti, Berna. Y buen viaje literario y en el tren.
Nos vemos. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.